Hola, buenos días todavía. Aunque se me hizo tarde, buenos días a todos. Qué gusto verle. Oigan, ¿cuántos niños hay aquí el día de hoy? Levanten la mano los niños. A ver, hay bastantes allá atrás. Muy bien, no nos queremos levantar. Gracias. ¿Ustedes, niños, sabían que Dios los ama? Amén. Y contestan los papás, ¿verdad? Otra vez, los niños. ¿Sabían ustedes, niños, que Dios les ama? Sí. Bueno, niños también me refiero a jovencitas y jovencitos que no se han casado, ¿verdad? ¿Dios les ama? Sí. Una pregunta complicada que me hacía yo cuando era niño y tenía su edad. ¿Cómo pueden estar seguros que Dios los ama cuando es un Dios que ustedes no ven? Y entonces la situación cambia. Yo me preguntaba, pues todo el mundo dice que Dios me ama y mi papá dice, yo le creo que Dios me ama. Pero también después venía la pregunta, ¿y si existe Dios? ¿Y Dios realmente sí me amará? Cuando tus papás te aman, es más fácil entender el amor de Dios. Cuando tienes una situación compleja con papá o mamá, o la ausencia de papá y mamá, para los niños les cuesta mucho poder comprender y entender lo que es el amor. Es algo difícil. Y lo vemos en niños que no tienen papá y mamá y cuando se casan, no saben ser mamá o no saben ser papá, porque no tuvieron esa imagen. Hay varias historias en la Biblia que quiero compartir con ustedes el día de hoy. En una, estaban los discípulos y Jesucristo fue y les dijo, vengan, acompáñenme. Y se llevó a 3 de ellos. Y cuando él estaba ahí, le llaman la transfiguración. Vino Elías y vino Moisés a hablar con Jesús. El cuerpo de Jesús se transformó. Los discípulos que estaban cerca de él, sus vestiduras resplandecieron. Y ellos se quedaron atónitos. Cuando Jesús deja de hablar con ellos, regresa, ellos empiezan a pensar, qué cosa tan más grandiosa acabamos de percibir. Y la primera pregunta que se hicieron en su mente fue, ¿quién va a ser el primero en el reino? Y entonces les preguntan y le dicen, Jesús, ¿quién va a ser el primero o en qué lugar estaremos en el reino? ¿Quién sabe qué contestó? De los niños que están aquí, o jovencitas o jovencitos. Fíjense nada más la importancia que dijo Jesús. Mira, jovencito, ven. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Isaac. Ven, Isaac. Y entonces Jesucristo trajo a un niño y lo trajo así enfrente y le dijo, ¿ven a este niño? ¿Irineo? Isaac, Irineo. Ese fue bullying, ¿verdad? Isaac, Irineo. Oiga, entonces lo trae Jesús a un niño y le dice, ¿ven a este niño? Si no son como este niño, si no son como los niños, no podrán entrar al reino de los cielos. Gracias, puedes sentarte. Qué cosa tan más hermosa. Jesús, Dios mismo, amaba a los niños, que los puso como ejemplo y les dijo, vengan, ven. En otra ocasión, estaban queriendo los niños ir y ver a Jesús y acercarse, y los discípulos detenían a los niños. No hagan ruido, cállense. Y entonces Jesús está atento de esa situación y les dice, hey. Y lo podemos ver ahí en Mateo 19:14. Dice, dejen que los niños vengan a mí. No los detengan, pues el reino de los cielos pertenece a los que son como esos niños. El cielo, el reino de los cielos pertenece a los que son como ¿quién? Como un niño. Como un niño. Así que muchachos, quiero recordarles 2 cosas importantes.
Dios te hizo con intención. Y quiero que lo recuerdes mucho, mucho, mucho. La Biblia dice en Salmo 139:13, dice, tú, refiriéndose a Dios, tú me hiciste en el vientre de mi madre. ¿Quién te hizo? Dios. Dios te hizo a ti. Es decir, no eres un accidente. Dios mismo te formó a detalle. El salmista más tarde dice, wow, qué impresionante me hiciste, es tan complejo, tan a nivel de Dios, que no puedo más que honrarte y darte gracias. Tú no eres un error, jovencito, jovencita. Tú no eres una casualidad. Tú no eres alguien que tus papás dijeron, vamos a tener un hijo o una hija. Tus papás no planearon en ese sentido tenerte. Dios les dio la bendición de ser papás y ser mamás. Es decir, los papás no deciden embarazarse. Es Dios quien da la vida. Por eso es que tú eres alguien importante para Dios. Muy bien. Dios no improvisó contigo. Dios te diseñó así como eres. Un segundo punto antes de que te vayas a tu clase. Dios quiere ser tu amigo. El Dios que te ama es un Dios que quiere ser tu amigo. Santiago 4:8 dice, acércate a mí, dice Dios, y yo me acercaré a ti. Acércate a mí y yo me acercaré a ti. Dios no solo quiere ser un Dios grande, un Dios misericordioso, un Dios salvador, quiere ser tu amigo. Así que no estás tú solo, y cuando te sientas triste, cuando te sientas defraudado, cuando te sientas, no sé, con mucha apachurrado, como dicen algunos, recuerda esto, Dios te ama. Eres un diseño del corazón de Dios. Te pensó antes de que este mundo existiera y ya sabía que te ibas a llamar Isaac Irineo, Abner Millán, Ita Cobas. Y así cada uno de ustedes, Él ya sabía todo de ti. ¿Y sabes qué? Sabe lo que va a pasar mañana. Gracias por tu tiempo. Puedes pasar a tu clase. Me voy a quedar con los papás. Así que, hermanos, mientras Dios ve hacia los niños, no siempre nosotros los vemos así. Y hay una historia que todos conocemos, ¿no? La historia de David. David, lo que más destaca cuando somos niños es que peleó ¿contra quién? Con Goliat. Y Goliat era 3 metros nada más, era una cosa de nada, ¿no? La espada de Goliat eran como 100 kilos más o menos. Imagínense, para levantar esa cosa con una mano. Lo que yo peso, hermano. Era un enorme. Y eso es lo que recordamos más de David. Pero yo quiero comentarte y recordarte una escena antes. Fíjate bien. El primer rey de Israel se llamaba, o se llamó, Saúl. Saúl fue el primer rey. Saúl hizo muchas cosas buenas y agradables delante de Dios, pero también hizo cosas no buenas y agradables delante de Dios. Una de ellas hizo que se le quitara la unción de ser rey. Fíjate, vamos a poner mucha atención aquí, es bien importante. Dios le quita la unción a Saúl de ser rey. Y en su mismo corazón, Dios voltea, busca a alguien conforme a su corazón y ve a David. Y Dios dispone en su corazón que David sea el siguiente rey. Le avisa al portavoz de Dios, que se le llamaban profetas, y le dice, ve a la casa de Isaí.
porque el ungido está ahí. Ahí va. ¿Cómo se llama el profeta? Samuel. Entonces él va y le dice al papá, oye, Dios me ha dicho que el ungido, el siguiente rey de Israel, está en tus hijos. Tráeme a tus hijos. Y entonces bien contentote Samuel, imagínense, ¿no? Va por todos sus hijos, los trae, los peina, los baña, les avienta perfume de que los domingos y se los puso en lunes y lo trajo y los puso a todos así, desde el más grandote y guapo y todos los demás. Y entonces llega el profeta y dice, no, pues me vio a mí y me dice, no, este es. Seguramente este es. Aplome, fuerte, dedicado. Manda a su mujer, sí, este debe de ser. Y entonces Dios le dice al profeta, no, no es. Y el profeta, pero pues ¿cómo si está grandotote? Puede ser guerrero, ¿verdad? Necesitamos gente guerrera, audaz. Entonces se va con el siguiente. No, pues este también tiene ojos azules, está grandotote. Se apellida Palomino. Yo creo que sí, este puede ser. Otro Palomino, otro. Y Dios le dice, no, tampoco es. Y así se va con todos. Llega con el último y dice, pues se sacó de onda el profeta porque dice, pues es que hay mucho de dónde, o sea, el que sea, hasta con los ojos cerrados, este puede ser el siguiente rey. Y le dice, ninguno de los que están ahí es. Falta uno. Y entonces pregunta el profeta al papá, dice, ¿son todos tus hijos? Bueno, no, hay otro. Pero pues, es el chiquillo, es el que está allá, es el que mandamos para el Oxxo a comprar las cosas por el pan, ¿verdad? Ahorita lo tenemos cuidando las ovejas. Vamos a hacer una pausa en esta historia. ¿Qué onda con el papá? Y quiero que te pongas en tu plan de papá y futuros, muy futuros papás. ¿Qué onda con el papá que no pensó en que el chiquillo pudiera ser el escogido de Dios? ¿Sabes, papá? En muchas ocasiones, tú y yo menospreciamos a nuestros hijos en ciertas áreas, en ciertas situaciones, en ciertos momentos. Y pensamos que nuestros hijos no pueden, que nuestros hijos tal vez no sean los elegidos. ¿Qué va a poder este si es bien sonso? ¿Cuántas veces hemos escuchado esa expresión y un poquito más fuerte? ¿Cuántas veces hemos escuchado los papás decir que los hijos no pueden? Eres un flojo, nunca vas a lograr nada en tu vida. No me voy a decir que no he escuchado eso. Yo no digo que se lo dijeron o que usted lo dijo. Lo hemos escuchado. Eres un bueno para nada, ¿sí o no? Y ustedes se saben más de esas. A ver, alguien que se sepa una diferente a la que acabo de decir. Con toda confianza, man. Posible que sana. Y entonces, tráeme entonces al chiquillo. Mandan a traerlo. Digo, no estaba a la vuelta, sí, Oxxo lo puse como una situación actual, pero las ovejas estaban lejos. Van, lo traen, lo bañan y lo presentan. Y dice Dios, este sí es. Este es el ungido de Dios, el próximo rey de Israel. No fue rey en ese instante, nada más fue reconocido, fue seleccionado en el corazón de mi Dios, ya de nuestro Dios, ya él era el siguiente rey. Entraba un tiempo de preparación y demás. Pero yo quiero que usted y yo, el día de hoy, reflexionemos en esta historia. Y el primer punto sería, podemos no ver lo que Dios está formando. Y lo vimos ahí en primera de Samuel 16:11, dice que aún el menor, y aquí, que apacienta las ovejas. ¿Son todos? No, falta uno, el menor.
¿Y dónde está? Apacentando las ovejas. El papá no pensó en él. Y tú y yo corremos el riesgo de no ver lo que Dios está formando en nuestros hijos. David no fue el primero que se le vino a la cabeza al papá. No fue el que todos esperaban. Del grandote, que claro que sí era, al chiquito que, bueno, pues no creo que pueda ni sostener la armadura. No estaba en el lugar de la convocatoria, estaba en un lugar alejado en el campo con las ovejas. Pero aunque su familia no lo tuvo en cuenta, aunque su familia y su papá y sus hermanos no lo consideraban como alguien apto para un trabajo de rey, Dios lo tenía en cuenta en su corazón. ¡Qué historia tan más grande! Matthew Henry dice lo siguiente: los hijos mayores son pasados por alto y David, el menor, es escogido y ungido por Dios. Sus comienzos, o nuestros comienzos, a veces son pequeños. Pensamos que tenemos que estar en el podium del aplauso, en haber logrado algo. El que sacó en primer lugar en no sé en qué dónde. El que diseñó y propuso algo y fue el escogido de todos. Y el que todos aplauden, el de que todos hablan, los reconocimientos que reciben en la escuela. Ese es el bueno, qué bueno me salió ese hijo. Y los otros que le mandan puros citatorios y puros diciendo, miren, este le portó mal, hizo esto, hizo lo otro, lo regresamos esto y así, alá. Ese. Todavía decimos, ¿verdad? Muy religiosamente, que Dios tenga misericordia de ese muchacho. No hay ni cómo ayudarle. Ojalá pronto se case y se vaya de casa porque sale caro aparte. Porque aparte son bien comilones. Qué tremendo. Qué tremendo es poder estar así. Y que tú y yo algún día que fuimos hijos, tal vez tú y yo pasamos por una situación donde no destacamos y no fuimos considerados para nada. Bueno, para mandarnos a hacer las cosas y dormir temprano. Métase a dormir temprano usted. Los demás sí pueden quedarse aquí con los adultos, usted no. Hay hijos que no siempre destacan como uno quisiera. Pero eso no tiene nada que ver con el trabajo que Dios está haciendo en el corazón. Y tienes que recordar algo, hermano y hermana, el día de hoy. Dios ya tiene planeado el futuro completo de nuestros hijos. Y eso es algo que de repente nos cuesta romper como paradigma. No, es que yo siempre he soñado que mi hijo sea ingeniero. Y como que a ti, ¿quién te preguntó? Yo quisiera tener una hija doctora. A mí me encantaría que trabajara en la ONU para que hiciera el bien por los países. Y empezamos a, no sé ni de dónde puedan salir esas ideas como algo bueno, algo grande, algo mejor para tus hijos. Y los metes desde niño al karate, que no sé dónde entra la parte, pero los metes al karate, los metes al fútbol, los metes a música, los metes a todos lados menos a la escuela dominical. Y me refiero a la escuela dominical como decir a una acción de aprender más sobre Dios. Que ahorita vamos a llegar a esa parte, pero pensamos en el futuro, en este mundo en el cual estamos de paso, pero diseñamos el futuro como si nos fuéramos a quedar aquí. Piénsalo. Piénsalo. David aprendió fidelidad cuando él estaba pastoreando ovejas. Mientras tú no lo ves de manera completa, Dios puede estar formando en secreto al siguiente David en tus hijos, en tus futuros hijos. Punto número 2. Podemos equivocarnos en nuestra percepción. El grandote siempre llama la atención.
El elocuente siempre llama la atención. El que tiene logros siempre llama la atención. Todos los demás no tanto llaman la atención. Al ojo humano. A lo que la misma sociedad está pidiendo que de encontrar en los hijos mismos. Las instituciones aplauden al que resalta en la escuela. ¿Y saben por qué? ¿Porque aprendió muy bien? ¿O porque les va a dar imagen como escuela e institución de que de ahí salieron los próximos ingenieros? Es más la imagen de ellos. Claro que nos van a decir que están orgullosos y de haber contribuido y todavía se ponen humildes, ¿verdad?, con una piedrita en tu crecimiento y que hayas escogido esta institución gloriosa de la ciudad de Monterrey. Y se ponen dramáticos para quedar bien. ¿Y qué de Dios? Que está trabajando en lo secreto. 1 Samuel 16:6 dice: de cierto, delante de Jehová, este es el ungido. Samuel vio a los grandotes, pero ninguno de ellos era. Vio a los fuertes, tampoco era. Se estaba equivocando. Eso nos enseña que aunque pasemos desapercibidos, Dios nunca vamos a pasar desapercibidos para Él. Tal vez hay momentos en que te encuentres que los demás tienen la atención de todos. Y te puedes sentir de que, ¿y yo cómo que para qué voy? Voy a tratar de decir algo que me imagino. Porque lo he sentido. Y seguramente tú también lo has sentido. En alguna ocasión de tu vida vas a un lugar, podemos hablar de la iglesia o familia, y estás ahí y ves que todos encajan bien, y todos hablan bonito, y todos están ahí, pero a ti nadie te habla. Hay actividades y tú dices, pues por si se ofrece, aquí estoy, pero a ti nadie te pide. Y luego para acabarla, dicen, vamos a poner dinero todos. Pues pídenle a todos menos a él. Y lo hacen con buena intención, ¿verdad? Porque como yo nunca tengo. Y entonces para más triste. O como una de muchas veces me han dicho, que pregunto, qué bonito el trabajo X, porque luego están las redes, mano, si me traiciona esto. Qué bonito el trabajo, ¿me puedes pasar el contacto? Pero es muy caro. No lo puedo pagar. Y entonces te empiezas a preguntar, pues mejor para la próxima no voy. ¿Te has sentido así? No sumo. ¿Para qué estoy ahí? Los líderes y el pastor ni me hablan. En otra iglesia, aquí ya hablamos a todos. Y el hermano Carlos siempre me habla antes de venir. Hermano, ¿ya vienes? Porque vienes tarde. ¿Para qué voy? Ni me hacen caso. Es más, pasé y las muchachas de enfrente ni me saludaron. Sí, los hermanos de la izquierda, la otra izquierda, estaban dormidos mientras predicaba. ¿A qué voy? Nadie le hace atención. Y empezamos, y nos encanta ser víctimas, ¿verdad? Nos encanta aventarnos al suelo los mexicanos, sí. No. Empezamos con un poco de drama y para que nos paren. Son pensamientos diabólicos. ¿Cómo los contrarresto? Dios me ama. No, como le decía a los niños, no somos un chiripazo. Ya ve que cuántas veces parece chiste, pero sí lastima. Oye, el más chiquito, sí, ¿cuánto le lleva al siguiente? 14 años. Se nos chispoteó. Y el niño crece escuchando
que se les chispoteó a los papás. Espero que no haya chispoteados. Pero a lo mejor sí, también que sí haya para que sanen, hermanos, porque ustedes no son, se le chispoteó a sus papás. Nosotros, los papás, no decidimos. Aunque pensemos que sí, no, es que nosotros decidimos que ya era el tiempo y nos embarazamos. Es el tiempo de Dios. Decisión de Dios. Quien entretejió a detalle tu vida, tu cuerpo, fue Dios mismo. Dios mismo. La explicación que nos dan, que papá, mamá, que creció, se divide de 2 a 4 a 8 a 16 a 32 y que tenemos tantos cromosomas. Sí es la explicación científica, pero quien diseña todo eso, permite todo eso y que así fuera es Dios mismo. Él personalmente estuvo diseñando todo. Mi cerebro, la malformación que dicen también Dios la puso ahí con detalle. Todo para glorificar su santo nombre. Todo está en perfección. Tú no eres un error. Tú eres un hijo amado de Dios, diseñado con un propósito para esta vida. Por lo tanto, cuando no te quieran hablar, incluir, y cantas feo, por eso no te suben aquí a cantar, no te sientas triste. Dios te ama. Nosotros también te amamos. Podemos equivocarnos en nuestra percepción. Este hijo es más capaz, dicen algunos papás. Este es bien difícil y cabezón. Este, no hombre, nunca va a cambiar. Los absolutos lastiman. Este no tiene tanto futuro. De santos si se case. Este no es como su hermano. No es como su hermana. ¿Cómo lastiman las comparaciones? Bastante. Y sin darnos cuenta, nuestras palabras pueden convertir en una etiqueta a nuestros hijos. Y el hijo quedarse pensando que sí es cierto. ¿Qué razón tenía mi mamá? No sirvo para nada. Ya lo decía mi papá, que no iba a llegar a nada. Y aquí estoy, se cumplieron sus palabras. Qué tremendo. Qué tremendo es colgarle a tu hijo y tatuarle una etiqueta que tú no tienes autoridad para ponerle. Pero que lo repites y lo dices y se lo recalcas cada vez que estás enojada, sobre todo. Es importante que cuidemos lo que decimos. Fíjense lo que dice Proverbios 18:21. La lengua puede traer vida o muerte. Otra vez. La lengua puede traer vida o muerte. Lo que tú y yo decimos puede dar vida a las personas o puede destruirlas en su interior. Mi hermano, mi hermana, papás, futuros padres, tenemos que tener intención en cuidar lo que decimos y cómo lo decimos. Por eso es muy importante cuando la palabra del Señor nos dice que se nos dio poder y dominio propio. Y que aquel que pueda controlar su lengua, puede controlar al mundo. Qué difícil es. La queremos controlar ya cuando salió y vemos el desastre. Ay, perdóname, Señor, que regrese todo. Regresa 10 minutos para atrás, Padre. ¿Me imaginan? Todos regresándole como si fuera videocassette, los que conocieron los videocassettes, que regresábamos. Un padre no debe usar su boca para encerrar a su hijo en una etiqueta negativa. Debe usar su boca para guiarlo siempre a la verdad de Cristo. Mejor es que no hablemos, hermanos, como papás, y que lo único que hablemos sea para honrar y glorificar a Dios. Punto 3. Dios mira el corazón. Ahí en el versículo 7 dice, el hombre mira
lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. El profeta llegó y dijo no, este grandote, sí, cómo no, este debe de ser. Bueno, el que sigue también está grandote. Y bueno, los demás están bien, todavía son guerreros. Pero ellos nunca vieron el corazón de las personas. Vieron el exterior. ¿Cuántas veces nosotros nos dejamos guiar por lo que nuestros ojos ven? En las estadísticas comerciales se dice que las personas, bueno, vamos a hablar de México. En México, el 50% de las personas que compran por lo que ven. El 70% de las que compran son mujeres. Lo que vemos, lo que nos vemos, nos convence a tomar decisiones emocionales, y si somos sabios, lo podemos llevar a la razón, y entonces tomar decisiones racionales. Pero casi siempre está en la emoción. Me encantó, lo quiero. Sí. Gordo, ¿me compras por favor esa bolsa? La vecina la tiene. No, pero yo la quiero, está en azul. No tengo azul, como 30 azules en casa. Sí, pero este es azul, tienes 3 azules, pero este es azul de chicle masticado. Se inventan colores, hermano, con tal de lograrlo. Ya las estoy esclavizando, ¿verdad? Pero no es verdad. Nuestros ojos nos pueden engañar, porque no todo lo que ven es la verdad. No vemos más allá, solamente vemos el exterior. Así que Dios no estaba buscando al más alto, no estaba buscando al más impresionante de los varones y no estaba buscando al que parecía rey. Dios estaba mirando el corazón de uno de los hijos de Isaí. Y eso no significa que David era el perfecto hombre y guerrero. David no iba a fallar nunca y por eso Dios lo escogió. No significa eso. Porque hay veces que tú y yo pensamos que, no, pues sí, yo nunca voy a hacer porque yo peco mucho. Porque digo mentiras, porque hago esto, porque hago lo otro. Y entonces nos ponemos en ese punto donde pues peco todos los días. Entonces yo no puedo servir a Dios. Y entonces encontramos comodidad en no pertenecer a servir al Señor porque soy pecador. Pero déjeme decirle que yo peco todos los días. Y no significa que estoy en el punto de decir, bueno, pues total peco, pues no pasa nada. No. No estoy diciendo eso. Lo que estoy primero diciéndoles es, entiendo que soy un pecador. Mi papá me enseñó esta parte interesante que decía, hay 2 tipos de pecadores. Todos pecamos. Ahora hay 2 tipos de pecadores. ¿En cuál quieres estar, hijo? Los pecadores no arrepentidos que van a una eternidad sin Cristo, o los pecadores arrepentidos que van a pecar hasta su muerte, pero por el arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús van a una eternidad con Cristo. No, pues pecadores arrepentidos. Sí, mijo. Toda la vida vamos a pecar. Dios está haciendo la obra en nosotros. Dios está formando a Cristo en nosotros para que nosotros revelemos a Cristo que habita en nosotros, para que demos la luz y seamos la sal que Cristo es, que está en nosotros. Pero es un proceso, lleva tiempo. Y en ese ínter no buscamos encontrar deleite en el pecado, pero pecaremos. David no estaba siendo buscado por perfecto, y el Dios que conoce el futuro sabía que él iba a pecar. Él lo sabía. Pero aún así, Él lo amó. Aún así, Él lo escogió. Mi hermano, mi hermana, no permitas que Satanás ponga en ti pensamientos de que tú no vales. Tal vez te lo dijeron de niño, de niña, pero sí vales. ¿Y sabes por qué vales? Recuérdalo. Lo estoy repitiendo, pero es para que se nos quede.
porque Dios te formó en el vientre de tu madre al detalle, tal y como tú eres. Y Él decidió que nacieras en ese lugar, en esta ciudad, en estos tiempos, porque tu vida vale mucho para Dios y tiene un gran propósito en esta tierra y está esperando que pronto pase ese tiempo para que esté contigo en la eternidad. Vales mucho. Eres alguien muy importante para Dios. Eres alguien muy valioso. Ver a los niños como Dios los ve no significa negar sus errores de los niños. Significa no reducir a los niños que son los errores que cometen. No significa ignorar su pecado. Significa guiar a Cristo en cada uno de esos errores de pecado que los niños tuvieron. No significa aplaudirlos por todo y no etiquetarlos en sus errores. Significa corregir con amor, formar con paciencia y orar con fe. Tu hijo no es solo lo que hoy tú ves. Es una vida que Dios te confió y me confió para que formáramos en lo que Él está haciendo a Cristo en nuestros hijos. Somos parte del trabajo de Dios. Cuando Él dice, el que inició la buena obra, Él es fiel para completarla. Tú y yo, papá y mamá, somos parte. Hemos sido llamados partes para estar ahí en que se complete la obra de Cristo en nuestros hijos. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino. Y Deuteronomio 6, del 6 al 7 dice, enseña la palabra. Vamos a concentrarnos en estas dos responsabilidades que tenemos como padres. Que desde niño tenemos que instruir en la palabra a los niños. Y hágalo desde que está en el vientre de la mamá. No haga planes para cuando salga. Porque ¿sabe qué va a pasar cuando usted posponga cuando salga? Está chiquito. Cuando ya hable, le hablaremos de Dios. Ahorita pues él ni entiende. Y luego cuando ya habla, yo le voy a decir qué va a pasar. Ay, no. Le digo una cosa de Dios, ¿por qué? Oh, pues es que mira, Dios te ama, ¿por qué? Porque Dios es amor y porque es amor. Ay, no, es interminable ese por qué. ¿Cómo le explico a este niño que se duerma? Y en el vaso de biberón le avientas 30,000 medicinas para que se le dé sueño al niño. Y nunca le hablamos de Dios. Y pasa el tiempo y no le hablamos de Cristo. Sé intencional. Tenemos que instruir al niño en el camino de Dios. Es nuestra responsabilidad como padres. Y también es como responsabilidad como padres hablar de la palabra 24/7, constantemente, siempre. Así como puede apasionarte, ¿quiénes son Tigres? Muy bien. Ahora, ¿quiénes son Rayados? Más o menos. ¿Y quiénes son americanistas? Muy bien, miren, varios que van al cielo. Todos. Así como se ponen a hablar apasionadamente. Y oye, ¿y no tendrás o alguien, un amigo que me lo rente? No, hombre, es que yo quiero estar ahí. Y van, y se esfuerzan, y hablan, y esto, y lo otro. Y yo le pongo, pero me faltan 400, papá, por favor, préstame 400, tengo que estar ahí, no me lo puedo perder. Invierten tiempo, pasión, esfuerzo, y invierten dinero y todo. Oiga, vamos a ir a llevar el evangelio ahí al hospital. ¿Cuándo es, pastor? ¿El jueves? Todo ocupado. Ya tengo compromiso. Pero puedes donar, tal vez. Vamos a juntar 50 pesos por persona. Estoy bien complicado ahorita con la economía. Se nos acabó la pasión. Tenemos más pasión por el juego que por Cristo. Qué triste.
¿Será que como papás incluimos más pasión en algo a nuestros hijos? No necesariamente nada más en el deporte, cine, deporte, redes sociales, videojuegos, y hasta en nada. ¿A dónde guías a tus hijos? Con tu actitud, con tu ejemplo y con tu pasión. ¿Dónde están hoy? Bueno, jovencitas y jovencitos que todavía no son papás, deben de considerar muy en serio, porque lo que hagan y lo que no hagan forma a los hijos. ¿Y saben qué? Son responsables de ambas cosas, de hacer y no hacer. Peor, de saber y de no saber. Es que no sabía. Pues hay que leer, hay que aprender, hay que ser intencional, hay que buscarle. Padres, no basta, me acordé de la canción, ¿verdad? No basta traerlos al mundo porque son... Mi mamá podía cantar ahorita, hermano. No basta proveer casa, alimento, escuelas y ropa. Si es bueno, es necesario, pero eso no es lo importante. La Biblia nos enseña lo siguiente. Dios nos llama a formar el corazón de nuestros hijos. No solo es corregir, sino instruir. No solo es regañar, sino guiar. No solo es proveer, sino discipular. No solo es preguntar por calificaciones, hay que preguntar por su alma. No solo es cuidar su futuro profesional, es cuidar su camino con Dios. Porque su hijo puede tener todo y aún así no saber quién es él delante de Dios y no tener la identidad correcta de su vida, que es Cristo, y es en Cristo Jesús y es por Cristo Jesús que nos habita. No estamos criando hijos para impresionar al mundo, estamos formando vidas. Obviamente somos parte de un trabajo del Espíritu Santo delante de Dios para la honra y gloria de Dios Padre. Somos parte del propósito de Dios, de aquel Dios que en la vientre de su madre, nuestros hijos fueron creados y diseñados con un propósito. Tú y yo somos parte de ese crecimiento y de esa formación. Y tal vez hoy Dios no solo quiere que le hablemos a nuestros hijos, tal vez hoy quiere que ajustemos nuestra mirada como padres. Que dejemos de ver lo que nuestros hijos hoy son. Que pidamos sabiduría, clamemos todos los días para que el Señor nos revele lo que nuestros hijos son en su corazón. No te quedes pensando en lo que tú no puedes hacer. Tienes que vivir pensando con gratitud en lo que Dios ya ha diseñado para tus hijos en el futuro. Y vivir en esa confianza y en esa seguridad. Dios los diseñó, Dios les ama y Dios tiene futuro. No son sus errores quien los define, es Cristo mismo quien los define porque es el Dios que los habita. ¡Qué maravilla! No pienses en tus errores porque Cristo no piensa en los tuyos. Ya fueron borrados de su mente y de su corazón. Ya fueron pagados por Cristo mismo en la cruz. No hay nada. No hay nadie más que un ser, pero tampoco ya no tiene poder para poder reclamar los errores que tú y yo cometimos, porque en la cruz fueron pagados todos y cada uno de ellos. Por lo tanto, tú y yo vivimos en la libertad en Cristo Jesús. Ya no vivo yo. Vive el santo en mí, vive el que venció en mí, vive el perfecto, vive el primogénito de todos, el hermano mayor, el hijo consentido de Dios, el único que tiene consentimiento delante de Dios, Jesucristo mismo, vive en mí. Quizás hay un David en tu casa y no lo has visto bien. Quizás haya un hijo al que hemos corregido
mucho más y hemos lastimado, pero no lo afirmamos lo suficiente. Quizás haya un hijo al que hemos exigido mucho, pero hemos escuchado muy poco. Quizás hemos visto cómo nuestros hijos tienen una mala conducta, pero no nos hemos percatado para ver su corazón. Y hoy el Señor nos recuerda que el hombre mira, lo dice la palabra, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón de cada uno de los hombres. Padres, nuestros hijos son herencia del Señor. Ni tú ni yo decidimos embarazarlos. Él nos lo regaló. No son trofeos de vida. ¿Qué hice para merecer un hijo tan bueno? No hiciste nada. No son tus trofeos. No son proyectos personales. No son extensiones de nuestros sueños frustrados para que ellos sean los ingenieros que tú no fuiste, o para que ellos logren lo que tú no hiciste, o para pagarles la escuela que tú no pudiste pagarte y que te hubieses anhelado ir. No. Dios no te lo dio para cumplir esos sueños. Son una vida confiada por Dios a ti y a tu esposa para ser amados, guiados, corregidos y ser llevados a Cristo Jesús. Es pues el gusto de Dios, el sueño de Dios, el amor de Dios que se nos ha dado en los hijos, que juntos con el Espíritu Santo seamos parte de llevar hijos e hijas a los pies de Cristo. No de lastimarlos para que el Espíritu Santo los sane. Si los lastimamos, Dios los va a sanar y va a usar esas partes dañadas para su honra y gloria, porque todas las cosas ayudan para bien. Esto es para aquellos que aman a Dios. Dios transforma todo, pero no porque transforma voy a lastimar. Si tú y yo somos hijos de Dios y Dios habita en nosotros, tenemos que dar amor, instrucción, guía, ser intencionales, hablarles de la palabra, hablarles de Cristo, pero sobre todo, vive a Cristo, papá, vive a Cristo, mamá, porque tus hechos gritan tanto, dicen los hijos, que no me dejan escuchar tus palabras. Porque la instrucción que das con la boca, la destruyes con tus acciones. Por más instrucción que tú le des a tu hijo, si te ve como papá y mamá que no hace lo que tú le enseñaste con la boca, no lo va a hacer. Necesitamos ser ejemplo de cómo vivir a Cristo para que ellos busquen seguir a Cristo. Y hoy quiero invitarte a que consideres muy importante que en este tiempo tal vez tengas hijos chiquitos, medianos, o como yo, de 31 años, o mi hermano Carlos, que también tiene más de 30 años. No importa la edad que tengan tus hijos. Hoy quiero invitarte, papá y mamá. Vamos a bendecir a nuestros hijos. Vamos a bendecir su vida, sus corazones, su carácter. Si conocen a Cristo, para que se mantengan en el camino. Y que tú y yo seamos parte de mantenernos juntamente con Él en el camino. Si no están en el camino del Señor, vamos ahora a clamar. Para que el Señor, quien tiene misericordia y quien ha tenido propósito en la eternidad para todos, no para algunos nada más, para todos, que es la voluntad de Dios, que todos se salven, que ninguno se pierda, oramos por la salvación de ellos. Y todavía vamos más allá, con fe y con visión. Oramos por nuestras generaciones.
las que aún todavía ni nacen, pero hoy podemos bendecirlas. Las que aún todavía ni siquiera hemos pensado en ellas. Que aquel cuarto está lleno de gente que no está pensando en nada respecto a una relación, mucho menos casarse y tener hijos. Pero un día Dios les permitirá recibir la herencia de Dios a través de hijos. ¿Les gustaría bendecir a sus hijos? Y miren, a los que vamos a llamar a los niños, y la idea es que usted los ponga enfrente de usted, ponga sus manos, y va a hacer una oración que yo voy a estar repitiendo, diciendo, y ustedes van a repetir. Pero, si no están tus hijos aquí, la oración es igual de poderosa. Bendice a tus hijos donde quiera que ellos estén. Y haz la oración con mucha fe. Porque la palabra de Dios dice, y me buscarán, y me encontraréis, porque me buscarán de todo corazón. Y estoy seguro que Dios te ha hablado el día de hoy. Porque el Espíritu Santo cumple su propósito de Dios. Él dice, yo envío mi palabra para que haga todo lo que yo digo que haga, y lo hace. Vamos a bendecir conforme a la palabra. Vamos a pedir conforme a la palabra de Dios, que nuestros hijos sean salvos. Vamos a pedir corrección, pero también vamos a pedir instrucción y sabiduría como padres. ¿Para qué? Para sanar heridas, sanar relaciones, sanar familias. Porque las familias sanas forman una iglesia sana. Y una iglesia sana forma la luz y la esperanza de Cristo hacia el mundo que tanto necesita. Así que vamos a pasar cada quien con su familia. Pónganse en pie. Es un momento muy importante en nuestro corazón. Esto va mucho más allá de una parte emocional o una parte solamente de hacer una oración. Esto tiene poder y trascendencia en la eternidad. Y tenemos que verlo y pensarlo así. Si alguien viene solo y quiere que oren por usted, levante la mano, acérquese al pastor, acérquese con alguien. Aquí todos vamos a orar con todos y por todos. Nadie se nos va a quedar solo. Todos van a recibir la bendición. Pongámonos como familia y vamos a bendecir. Muy bien. Creo que estamos todos listos. Muy bien. Vamos a hacer una oración, mis amados hermanos. Yo voy a ir diciendo, ustedes van repitiendo en su lugar con la convicción de que somos escuchados. Señor Dios, hoy venimos delante de ti por la vida de nuestros hijos. Gracias porque tú los creaste. Los conoces y conoces su vida y su vida está en tus manos. Ayúdanos a verlos con amor, con paciencia y con verdad. No solo por lo que hoy vemos, sino con la esperanza de lo que tú puedes hacer en ellos. Perdónanos si hemos hablado con dureza, si hemos etiquetado, si hemos comparado o herido con nuestras palabras. Enséñanos a corregir sin destruir, a guiar sin aplastar, a instruir con sabiduría y amar con firmeza. Guarda sus corazones. Llévalos a conocerte, a amarte y a caminar en tu verdad. Haznos padres y madres fieles, presentes y disponibles de ti. Que en nuestra casa tu palabra sea luz, dirección y fundamento. Bendecimos a los hijos de nuestros hijos
a los hijos de nuestros hijos, para que todos ellos alaben y glorifiquen el nombre del Señor. Los bendecimos en el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Pueden regresar a su clase y tomar su lugar.